Amigos, muy buenas tardes, días, tardes. 12 del día con unos minutitos. Gracias por esperarnos. El Ayuntamiento del Centro, de cuyo municipio me honro en ser el cronista, participo en esta celebración de los 456 años de nuestra ciudad capital. Su inteligencia de ustedes ya los llevó a restar 2020 menos 1564 sin duda, o 456, y los lleva a que en 1564 se fundó nuestra ciudad. Voy a hablarles a ustedes de la historia general, un recorrido general desde la fundación hasta nuestros días de la ciudad de Villahermosa. Colaboro con esto, decía yo, con el Ayuntamiento, el que a través de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, con el apoyo de la oficina del vocero del Ayuntamiento, obviamente de la DECUR, de la misma DECUR, del Centro Cultural Villahermosa y la oficina del cronista municipal de Centro, estamos hermanados haciendo estas actividades para celebrar esos 456 años. Y en el transcurso de la semana podrán escuchar a dos de las colaboradoras de la oficina del cronista, una declamando unos poemas a la ciudad y otra hablando de las esculturas, estatuas, murales seguramente, de Ticia Giorgana, y en la primera acción Flora Aguilar López. Para hablar a ustedes me baso en un texto que produje para el libro Tabasco más agua que tierra, coordinado por Carlos Martínez Assad, y una producción de la Sociedad Nacional de Estudios Regionales, Asociación Civil. Voy a tomar la esencia de este texto para hablarles a ustedes. Aquí vacié mis emociones, mi esfuerzo por lo que he hecho hacia la historia de Villahermosa. El texto que aporté para este libro, que lleva por título Tabasco, más agua que tierra, tiene 30 páginas y se titula Villahermosa a través del tiempo, justamente. Y partimos pues de la fundación de nuestra ciudad por Diego de Quijada, alcalde mayor de Yucatán para esos años. Como ustedes saben, Villahermosa es una isla, está situada entre ríos. Usted no puede entrar o salir de Villahermosa sin pasar o atravesar un puente. Es condición, requisito indispensable. Y Villahermosa, como muchas ciudades o localidades del mundo, tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a ser lo que es el día de hoy, una ciudad cosmopolita, una ciudad con todos los servicios que ustedes se quieran imaginar. Vamos a señalar que el primer espacio plenamente definido por Diego de Quijada, que fue quien fundó pues esta ciudad y hizo los primeros trazos, estuvo definido en lo que es hoy una manzana comprendida entre las calles de Juárez, Madero,
Lerdo de Tejada y Reforma. Esa manzana que ustedes encuentran en el centro de la ciudad, en la zona remodelada, fue la primera definición de nuestra ciudad. La segunda sería lo que es la Plaza de la Eminencia, o sea, Plaza de Armas. Ahí frente al Palacio de Gobierno se construye Plaza de Armas con una iglesia en el centro de la misma. Allí, con el tiempo, se construyó una iglesia de ladrillos, porque la original fue obviamente de cedros y guano. Estamos pues en 1564 y allí es el origen de nuestra ciudad capital. Sabrán ustedes que Villahermosa ha sido una ciudad muy sufrida, que le ha costado muchísimo sobrevivir a las inclemencias no solo del clima, en especial del agua, sino de los hombres. Si justamente las autoridades de la provincia de Tabasco se trasladan a este sitio de lo que es Villahermosa, después de haber estado en la primera localidad fundada en este continente por Hernán Cortés, en Santa María de la Victoria, 1519, fue por los ataques piráticos que la devastaban a cada rato. La destruían, reconstruían los españoles y aborígenes que la poblaban y de nuevo. Por ello tuvieron las autoridades que cambiarse a lo que es Villahermosa en 1641. No es su año de fundación, como algunos equivocan. Repito, Diego de Quijada funda nuestra ciudad en 1564. Pues bien, estando ya las autoridades acá, no dejaron los piratas, especialmente los ingleses, de estar fastidiando, de estar atacando y destruyendo lo poco que se iba construyendo, especialmente el almacén real, un fuerte, una fortificación, esto ubicado en lo que es hoy el Parque de los Pajaritos. Pues bien, esos ataques de los piratas obligaron en 1677 a que las autoridades de nuestra Villahermosa tuvieran que trasladarse a Tacotalpa. Allá fueron nuestras autoridades, con la mala fortuna de que de todo lo que pasó allí, el único hecho trascendente que se registra con mayor fuerza es el de que lo que era la casa de gobierno allá en Tacotalpa, también de Useto y Guano, no habían materiales disponibles ni condiciones para construir otra cosa. Se quemó, decía yo, en 1708. Allí se fue el original del escudo que había dado Felipe II a la ciudad y que hoy, desde siempre, ha servido como escudo del estado de Tabasco. Y se quemó otros documentos donde se daba a Villahermosa la calidad, la categoría de ciudad. Corridos 118 años, en 1794, el entonces gobernador de Tabasco, Miguel de Castro y Araoz, levantó un censo y se propuso regresar a Villahermosa. Vamos a cerrar la cifra de 36,000 habitantes en números redondos para el estado de Tabasco. Castro y Araoz hizo el esfuerzo de regresar pues con los funcionarios del gobierno de la provincia a Villahermosa. Ya para esos días, Villahermosa era un puerto fluvial
que se había establecido en 1794. Ese puerto fluvial, vamos a decirlo de una vez, se restablece o se traslada de Villahermosa a frontera en 1871 por disposición del presidente Benito Juárez. Tenemos que decir que la colonia en Tabasco, desafortunadamente, fueron 300 años de oscuridad. No se construyó una sola escuela, no se construyó un solo edificio, porque las condiciones además no eran muy propicias, pero una escuela, un hospital, no lo hubo. Fue hasta lograda la independencia que Tabasco comenzó a cubrir esas necesidades de la población. En 1821 se declara Villahermosa independiente del Imperio Español, sin más acciones que el hecho de que Antonio López de Santa Anna, que era jefe o comandante de las fuerzas insurgentes en Tlacotalpan, Veracruz, comisiona a un grupo de soldados realistas para que se traslade a Villahermosa a declarar la independencia. Hay que decir que esto que va a suceder en Villahermosa entre el 7, 8, 9 de septiembre de 1821, antes de declararse la independencia a nivel general, nacional, se hizo en otras partes. No fue un caso único Villahermosa. Llegan aquí y en Plaza de Armas, según las crónicas, desgraciadamente no existe, no hemos encontrado ningún acta, ningún documento que confirme el hecho, pero hay las crónicas suficientes, los registros de los aficionados a la historia que así lo hacen. Un jefe de soldados que vino con los mandados por Santa Anna, Fernández de Mantecón, es el que declara la independencia. Y desgraciadamente, ese señor Fernández de Mantecón se hace gobernador, tiene muchos problemas, y el Villahermosa o Tabasco, muchos problemas, como los tuvo todo el país. Ustedes recordarán todas las acciones tan negativas que desafortunadamente hizo Agustín de Iturbide. Aquí en Tabasco se presentan problemas y este señor Fernández de Mantecón termina en la cárcel, lo sacan de Tabasco prisionero, que al fin de cuentas lo liberan y no pasa más. Pero en Tabasco no se pudo comenzar con el pie derecho para organizar la administración gubernamental. Como estamos viviendo hoy 2020, con el famoso COVID-19 o con coronavirus, desde 1833, Tabasco sufrió una terrible epidemia. El cólera morbus, que se empieza a sentirse, refleja, se manifiesta el 26 de noviembre de 1833. Esta epidemia se llevó el 20% de los habitantes de Villahermosa y un 3-4% de los habitantes del estado de Tabasco. Así estuvo la cosa.
y desafortunadamente en 1850 repitió el cólera morbus. ¿Qué se dijo? ¿Cómo es que llegó a Villahermosa? Según las investigaciones realizadas, fueron ratas que trajeron algunos barcos de los que llegaban aquí en acción de comercio. Ya que hablé de comercio, voy a decir de una vez que Villahermosa tuvo un mercado decoroso hasta 1859. Allí donde está hoy la plaza, el parque de la Corregidora, atrás del Palacio de Gobierno, allí estuvo el primer mercado de Villahermosa, que es igual, se construye con grandes esfuerzos. Antes, el comercio de la ciudad se hacía a la orilla del barranco o en el barranco de la ciudad. Allí por donde está, bueno, está el malecón el día de hoy. Si ustedes ubican las calles de Rafael Martínez de Escobar, las calles del 27 de febrero, de Reforma, en ese espacio aproximadamente, allí llegaban todos los días. Tenemos crónicas de ello, especialmente una de el señor Sierra O'Reilly, el padre de Justo Sierra Méndez, nos dejó una crónica extraordinaria donde nos cuenta que en la orilla izquierda del río sobre la que nos hallábamos, escribió Sierra O'Reilly, se veían no menos de 200 canoas de diversos tamaños cargadas de maíz, cacao, frijol, leña, tortuga, pescado, frutas y otras 1000 producciones del país, dice. Este es el mercado público, pues no hay otro, decía Justo Sierra O'Reilly en 1841. Y esa lista de productos nos manifiesta que nuestros campesinos, nuestros productores, que arrimaban al barranco a través del río Grijalva, traían de diferentes comunidades sus productos que generaban con su esfuerzo, con su trabajo, y no faltaban alimentos a la capital tabasqueña. Y así en todo el estado. Sabrán ustedes que no hubo una cabecera municipal en sí que no se fundara en la orilla de algún río. Si usted repasa ahorita el mapa de Tabasco y encuentra que hay alguno que no está a la orilla de un río, pues será porque las condiciones históricas de esos ríos cambiaron, como es el caso del río Mezcalapa, que se convirtió en una parte en lo que le llaman río seco, y allá Comalcalco, quizás también Cárdenas, Comalcalco, Paraíso, están esa parte del río, pues se secó, se anegó, y el día de hoy estas ciudades, Paraíso, Comalcalco, Cárdenas, no están manifiestamente a orilla de un río. Pero la realidad histórica fue esa, origen situadas a la orilla de un río, y en este caso era el Mezcalapa. Decía yo que Villahermosa ha sido una ciudad muy sufrida. Lo que tenemos hoy ha sido el esfuerzo colectivo de gobernantes del Estado, de presidentes municipales, de la población, de los tabasqueños que han invertido, que le han echado ganas para hacer crecer y hacer resplandecer nuestra ciudad. Como comenté ya en alguna otra ocasión, nuestra ciudad capital fue objeto de 2 invasiones imperialistas, una en 1846-47
por los Estados Unidos de América, que, como sabemos, no solo invadió Villahermosa, sino todo el país, y que además le costó a México más de la mitad de su territorio. Aquí en Tabasco, en el primer intento que hacen los norteamericanos, comandados por un célebre militar de apellido Perry, pero defendidos acá por nuestro gobernador en esos días, de apellido Semagnat, lograron sacarlos de nuestra zona y tener que retirarse a frontera, a la barra de frontera. Pero dado las condiciones políticas, las relaciones con el gobierno central, desgraciadamente, estos señores regresan en 1847 y logran posesionarse de nuestra ciudad. Pero la población tabasqueña, empezando por los habitantes de Villahermosa, los castigaron fuertemente. Infinidad de habitantes abandonaron la ciudad y nuestros productores, que antes, decía yo, nos llenaban todos los días la orilla del barranco con cientos de productos, ahora no traían un solo gramo de frijol ni de maíz para castigar a los invasores. Y lo hicieron así, claro, a un costo. Los ciudadanos de la ciudad, habitantes, abandonaron la ciudad. Los campesinos, productores, no surtían aquí a la ciudad para nada. Y así se logró que estas personas sufrieran hambre y, dado nuestro clima y el agua nuestra, los fue diezmando. Y me da risa, no por perverso ni cosas por el estilo, sino por defensa de nuestro territorio y de nuestra gente. Sabrán ustedes, se murieron 200 invasores, que he dicho en algún momento en mis páginas de Villahermosa, nuestra ciudad, que esos 200 muertos que tuvieron que dejar aquí sirvieron para abonar las tierras ya de por sí fértiles tabasqueñas. Pero no paró ahí la cosa. 1847, 46, 47. Unos años más tarde, cuando el imperialismo francés ahora pretendía adueñarse de México, no faltaron los traidores nacionales, entre los que había algunos tabasqueños, yucatecos, campechanos, que siguieron a un trotamundos de apellido González Arévalo, Eduardo González Arévalo, a los que el que juntó allí en Ciudad del Carmen, en Conulta, con un poco más de 100 gentes, y vinieron a atacar Villahermosa. Eso sucedió en el año de 1863, en junio del 63. Y pues bien, lo mismo las autoridades de Tabasco, un poco desorganizadas, con problemas internos, lucha por el poder internamente, tuvieron que abandonar la ciudad y fueron a recalar allá a la Chontalpa, a la sierra, a Comalcalco en especial. Pero allí surge el héroe epónimo, el más grande tabasqueño en la defensa del territorio, nada menos que Gregorio Méndez Magaña y su hermano Pedro. Y así hay que surgen allí en Comalcalco, en Cárdenas, Andrés Sánchez Magallanes, en la sierra,
Lino Merino, Pedro Fuentes, y por ahí tenemos las calles donde están sus nombres: Sáenz, Pedro Fuentes. Pedro ese Colorado. No, entonces una serie de gentes que se convierten en los héroes republicanos defensores de la patria y de la administración de Benito Juárez. Queremos recordar a estos señores. Hay que irse a dar una vuelta ahí por el centro de la ciudad, en la zona remodelada y un poco más, y allí están afortunadamente sus nombres desde 1879 que se pusieron placas, se dieron nombres a las calles de Villahermosa reconociendo a estos señores. Pues bien, sabemos que el 27 de febrero de 1864 se logró que esos proimperialistas franceses, que no franceses, aquí a Tabasco no llegaron franceses, proimperialistas, es decir, que estaban a favor de la llegada de Maximiliano. Y vale destacar que si estos señores fueron expulsados de Villahermosa o San Juan Bautista o de nuestra capital, el 27 de febrero de 1864, la llegada de Maximiliano fue hasta mayo de ese año. Ya cuando llegó Maximiliano, un grupo de gente que estaba con él habían sido derrotados, expulsados aquí. Lamentablemente, como pasa casi siempre, no faltaron los traidores que coronaron a Eduardo González Arévalo en el único teatro que existía en Villahermosa, el Teatro San Juan, que lo pueden ustedes ubicar mentalmente en lo que es hoy un edificio donde estuvo el famosísimo Café Portal, allí a un costado del Palacio de Gobierno. Pues bien, que este González Arévalo, se sabe poco esto, después se cambió y peleó a favor de los republicanos del gobierno mexicano, habiendo sido muerto en Yucatán en una batalla. Todas estas cosas nos llevaron, amigos, en la lucha interna, como saben ustedes, Benito Juárez contra los conservadores, contra los franceses, y llevó la situación a dar las condiciones para que llegara al poder un héroe nacional, un señorón que luchó por México enormemente, que hasta ahorita no se le ha reconocido eso, sino se le ha criticado el trato que dio a los obreros, a los campesinos durante su administración, y también no ha estado de acuerdo el pueblo en general de que haya tardado demasiado en el poder. Me refiero, como ustedes ya dedujeron, a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que llega por primera vez a la presidencia de la República en 1876, luchando por la no reelección. Curiosamente, una vez estando en el poder, reforma la Constitución de 1857 que permitía libremente la reelección para que no se pueda reelegir. Pero después de dar un cuatrienio a su amigo Manuel González, reforman de nuevo la Constitución para dejarla en su texto original, donde no se prohibía la reelección. Pues allí Porfirio Díaz, tenemos que reconocer que hace una gran labor
por el desarrollo de México, él decía paz y orden. Y eso permitió que hubiera cierto desarrollo. Recordaba el mismo presidente nuestro en estos días, Andrés Manuel López Obrador, que se construyeron en esos días de porfirianos 20.000 kilómetros de vías férreas. Nunca más se ha vuelto a un nivel de eso. Aquí en Tabasco, como sabrán ustedes, se establecieron ferrocarriles para el servicio interno propiamente de la ciudad, que daba servicio de Villahermosa a Tata, Tamulté, a los diferentes pasos que se les llamó, a donde iba la gente y atravesaba los ríos. ¿Verdad? Así que también nos alcanzó el desarrollo en parte. Hasta en Cárdenas hubo un ferrocarril de mulitas que llevaba lo que es hoy más o menos Nueva Zelanda hasta la ciudad de Cárdenas, y allí se transportaba. Y también aquí Villahermosa, o nuestra capital, San Juan Bautista, o como ustedes saben, nuestra ciudad ha tenido muchos nombres a través del tiempo de su vida. Y si quieren hago el paréntesis. Cuando Diego de Quijada la funda, le da el nombre de Villa Carmona, porque según esto, Villahermosa tenía características muy semejantes a su lugar de origen. Villa Carmona, allá cerca de Sevilla, en la cuenca del Guadalquivir. Bueno, pues eso es interesante saber por qué se le puso Villa Carmona. Como sabemos que Mérida, fundada en 1542 por la gente de los Montejos, o más bien por el Francisco de Montejo el Mozo, allí se establece Mérida porque estos señores tenían que ver con la ciudad de Mérida en España y encontraron características semejantes a la hora de construir sobre unos vestigios arqueológicos. Se llamó, y así fueron estos poblanos. Pero volvamos a Villahermosa, nuestra capital, y les digo, más tarde sabrán ustedes que Juan de Grijalva muere en una batalla en 1547, allá en Honduras, en el Valle de Olancho. Y bueno, las autoridades, obviamente españolas, en esos días deciden, en honor a Juan de Grijalva, ponerle a nuestra capital San Juan de Villahermosa, en honor a Juan de Grijalva, ¿verdad? Y el nombre de la localidad donde murió Grijalva se llamaba Villahermosa también. Así se le da este nombre. Ya comenté hace un momento que en 1794 se establece un puerto aquí, en nuestra capital. Bueno, pues entonces se le empezó a llamar Villahermosa del Puerto. Y vinieron otras personas, otra gente, que escribían desde aquí, anotaban cualquier cosa y le ponían un nombre. La primera vez que nuestra ciudad tiene un nombre oficial por decreto al Congreso, eso se da hasta 1826, ya siendo Tabasco independiente, ya teniendo organizado su gobierno, y el Congreso del Estado decide llamarle a nuestra ciudad San Juan Bautista de Tabasco, entre otros nombres, porque vamos a recordar también de una vez que ese San Juan Bautista, como se le llamó a la ciudad durante muchísimo tiempo, e infinidad de personas, escritores, intelectuales, le llamaron a nuestra ciudad San Juan Bautista.
hasta que llegó de gobernador un señorón de la historia de Tabasco, Francisco J. Múgica, revolucionario auténtico, y decide recobrar, dijo él, el nombre de Villahermosa, el original, y quitarle San Juan Bautista. Esto sucede en 1916 por un decreto que según esto fue redactado por Francisco J. Santamaría en la ciudad de Teapa, que se dice le gustaba mucho, seguramente por el clima, a don Francisco J. Múgica. Allí se decide darle el nombre de nuevo a nuestra ciudad de Villahermosa. Y desde entonces, pues ya échenle cuenta, 1916, estamos, por decir algo, cumpliendo 104 años, si no me falla la matemática mental, de llamarnos de nuevo Villahermosa, y que esperemos ahí se quede por siempre. Pues bien, amigos, hago un paréntesis para agradecer a ustedes, mis seguidores, que suman más de 9.500 personas, y agradecerles a todos, el público de muchas partes del estado, del país y del mundo, que durante la última semana de mayo, junio, nuestras páginas Facebook principalmente recibió increíblemente 360.000 visitas. Ni yo me lo quiero creer. Como una página tan modesta, sencilla, pero eso sí, con mucho cariño, hecha como estamos ahorita, recibió en una semana, repito, 363.000 visitas. Eso es un mensaje para nuestro presidente municipal, que vea lo que estamos trabajando y haciendo y que nos dé los recursos suficientes para seguir mejorando esto. Maestro Genei, aquí sus seguidores hicieron algunas preguntas a través del Facebook y tenemos unos cuestionamientos. Dice uno de sus fans: en el momento de la fundación de la ciudad de Villahermosa, ¿cuántos habitantes tenía la ciudad? ¿O cómo evolucionó? Diego de Quijada, gracias. Citlali. Citlali, chismosa, mija querida. Diego de Quijada dice que encontró unas 12 familias de españoles y un poco de aborígenes. Unos años más adelante, en 1600 ya, fíjate, 35, 40 años después, se dio como cifra de habitantes de Villahermosa 365. Y aprovecho, en 1639 se registraron 365 habitantes. Para 1895, 9.604 habitantes. Y esto, sabemos, fue el primer censo que se realizó en Tabasco, en México. Y para 1900, pues llegábamos ya a 10.256 habitantes. Así evolucionó con esa lentitud la población de Villahermosa. Hasta que en 1990, de una vez lo digo, el 11º censo, el 11º censo oficial, dio por resultado 261.231 habitantes. Y el último censo oficial de 2010 computó 353.570 habitantes. 10 años después, en 2020, estimamos que Villahermosa creció bastante y que andamos por los 400.000 habitantes en esta ciudad. Ha habido un incremento tremendo de
de, de fraccionamientos de gente que ha venido a radicarse aquí. Y no nos espante esto porque cuando muchos dicen que la población de Tabasco se incrementó gracias a la llegada de familias petroleras. Claro que sí, provocaron un incremento, pero quiero también decirles que mis investigaciones, como las de otros compañeros, por ejemplo, Eduardo Estañol, que ha trabajado sobre esto de la población en Tabasco, el crecimiento fundamental de Tabasco, de la población de tabasqueña, se debe al crecimiento natural, es decir, nacidos menos muertos. Eso es lo que ha permitido un crecimiento fuerte de Tabasco. Y verán ustedes que he publicado en las mismas páginas del cronista, una de las primeras cosas que publicamos fue precisamente una tabla de la población con unas gráficas donde se aprecia una gráfica ascendente a partir de los años 40, 50, llegando a un crecimiento, a una cantidad muy considerable. Cronista, también Santiago Gibran nos pregunta, ¿cuál es el edificio más antiguo que tiene la ciudad y el monumento más antiguo? Mire, amigo, el edificio más antiguo en pie, en buenas condiciones, es donde está el Museo de Historia, la que se conoce como Casa de los Azulejos. Ese edificio fue construido en el lapso de 1895-1915. Un señor de mucho empuje fue construyendo poco a poco ese edificio y allí Graham Pons, de apellido, y fue boticario, puso una librería, una gente de mucho empeño, de mucho trabajo. ¿Y cuál es la otra? Nos preguntan si puede hablar un poco más acerca de lo que es el centro de la ciudad, el primer cuadro de la ciudad, el centro histórico. Bueno, el centro histórico, el centro histórico comprende, digamos, un perímetro que se lo voy a dar. Propiamente desde la avenida Ruiz Cortines, empiece por el puente del Malecón, avenida Ruiz Cortines, avenida Paseo Tabasco, hasta topar allá, chocar con el río Grijalba y agarrar el Malecón nuevamente. Propiamente eso es el centro histórico. Lo que se conoce como zona remodelada es todo lo que está adoquinado, diferente al resto. Y hay que decirlo, esa zona conocida como zona luz fue Villahermosa. De hecho, hasta los años a la mitad del siglo XX, hacia 1955-60, allí eso era Villahermosa, no había más. Ya claro, con Francisco J. Santamaría, que fue gobernador 1943-47, no miento, 47-52, precisamente, se había construido la colonia Villahermosa, pero Villahermosa empieza a crecer fuertemente a partir del gobierno de Carlos Madrazo, que fue de 1959 a 1964. Esa es la realidad de nuestra ciudad. No hay más preguntas. Bueno, qué bueno, estamos a sus órdenes con todo gusto. Y si no le podemos contestar ahorita, que lo vamos a procurar hacer, lo vamos a hacer en otra transmisión de este tipo. ¿Verdad? Como todas las localidades, las ciudades del mundo, los países del mundo, quiero comentar que de acuerdo a los análisis que hacemos, a los registros que llevamos, Villahermosa tuvo una década extraordinaria. Después de todos los problemas que he mencionado,
con las epidemias, con las plagas de langosta que atacaban los cultivos del Estado y que fue terrible para los tabasqueños. Imagínense que está la plaga, está la epidemia del cólera o está la epidemia del sarampión y de repente se aparecen millones de chapulines atacando, acabándose las cosechas de los tabasqueños. Eso lo vivió Tabasco. Y Villahermosa, yo había comentado que ha sido una de las ciudades más golpeadas, porque las invasiones, que lo toqué muy rápido, quiero decirles, por ejemplo, que los norteamericanos, para castigar a los habitantes de Villahermosa que abandonaban la ciudad para no colaborar con ellos en ningún aspecto para la administración hecha por ellos, porque los norteamericanos se dieron el lujo de nombrar 2 gobernadores gringos aquí en Villahermosa, un señor de apellido Brandt y otro Willow. Me recuerda a un hotel del centro de la Ciudad de México, que no sé si en este momento todavía exista, pero un hotel al que llegaban muchos tabasqueños, curiosamente. Bueno, pues esos, ya digo, 2 gobernadores norteamericanos, claro, no gobernaban más allá de los límites de Villahermosa, ¿verdad? Porque los tabasqueños, los rebeldes, los defensores de la ciudad, aplicaron lo que se conoció después como guerra de guerrillas. La gente de tabasqueña, y lo mismo hizo con la invasión proimperialista francesa, la gente de Gregorio Méndez ya practicó ampliamente la guerra de guerrillas. Pero si la pregunta se precisa, no está muy relacionado con lo que está explicando en este momento, pero el maestro Maximiliano Aguilar le pregunta, ¿dónde actualmente está ubicado el Parque de los Pajaritos, que era anteriormente? Bueno, anteriormente allá en la colonia 1500 y feria, decía yo que ahí estuvo una iglesia, un fortín, y lo último raro que estuvo ahí fue una gasolinera, amigo, mi querido alumno, destacado alumno Maximiliano Aguilar, pianista excelente. Te saludo con afecto. Pues ahí la primera gasolinera que tuvo Villahermosa estuvo ahí, que después que se llamó Faja de Oro y que después se cambió a donde está ahorita todavía en la avenida Ruiz Cortines. Gasolinera Faja de Oro estuvo ahí y claro, la quitaron por el riesgo que representaba para las familias. Así estuvo la cosa, Maximiliano. Bueno, yo les decía que la ciudad de Villahermosa tuvo una década extraordinaria, muy bonita, entre 1871 y 1880, y un poquito más. En 1872 comienza a operar lo que se conoció como Casino Tabasqueño, o el Casino Tabasco, una asociación hecha por españoles, por los comerciantes españoles que seguían dominando la economía y hasta la política del Estado. Cuando llegó Tomás Garrido al poder, quiso eliminarlo, quiso quitarlo un poco, pero no. Ya la gente se sentía muy a gusto porque fueron incluyendo algunas gentes originarias, auténticas de Tabasco, y el Casino Tabasqueño estuvo ahí en la avenida Juárez y Reforma. Ahí está todavía el edificio, era una cosa preciosísima. En uno de mis tomos de Villahermosa presento varias fotos, gracias al apoyo que me brindó en su oportunidad la célebre señora, digna señora que vive ahí en el centro,
bajez ahorita la queremos tanto que se nos está yendo el nombre, pero unas fotos donde está ahí lo que era el casino tabasqueño o el casino de Tabasco, se hace eso. Y curiosamente, 2 años después, se organizan las gentes del pueblo, los artesanos, algunos profesionistas, y fundan la Sociedad de Artesanos, cuyo edificio está ahí todavía, y esta sociedad sigue haciendo algunas cosas. 1874. Y en 1871 se inaugura el servicio telegráfico. Desgraciadamente, estas acciones no hicieron más que acrecentar o darle realidad a lo que fue la división social, los estratos sociales. Por un lado, la sociedad del grupo de gente que iban al casino tabasqueño o al casino de Tabasco, y por otro lado, los de la sociedad de artesanos. ¿Por qué se dejaron de celebrar los carnavales en Villahermosa? Voy a aprovechar el momento. Porque desgraciadamente cada agrupación, como era la Sociedad de Artesanos, el Casino de Tabasco, la Sociedad de Estudiantes del Instituto Juárez y otros grupos, el Círculo Español, aparte del casino, y otros grupos, ponían candidatas para ser reinas de carnaval. ¿Y qué sucedió? Como en todo Tabasco, en todas las cabeceras municipales, no las damas que perdían o los comités de esas damas no aceptaban que su candidata hubiese perdido. Y pues siempre eran problemas, broncas, pleitos, insultos, y simplemente no llegaba nunca a tomar posesión de ponerle su corona a la reina ganadora, porque había mucha división. Esto fue una realidad. Como joven me tocó participar en Huimanguillo en estos eventos de las reinas del carnaval. Pero ¿qué pasaba? Lo mismo. No se aceptaba que la candidata X del barrio X o del centro de la ciudad ganara. ¿Verdad? Entonces, pues, estas cosas que si bien representaron un adelanto social para los villahermosinos de tener un centro donde divertirse sanamente, tener un centro para realizar actividades culturales y demás, pues no. Pero hubo en esos días, dentro de la década mencionada, surge la Sociedad Amigos del Estudio en 1878, 15 de mayo. León Alejo Torres preside la primera directiva de la Sociedad Amigos del Estudio. ¿Y qué hizo esta sociedad? Funda la primera biblioteca pública, que llevó por nombre José Eduardo de Cárdenas. Auténticamente, la primera biblioteca pública. Y óigame usted, un año después se funda lo máximo que ha habido en Tabasco. Sin discusión, el hecho de mayor trascendencia en la vida cultural y científica de Tabasco, la fundación del Instituto Juárez. Lo que es hoy, a través del tiempo, nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 1 de enero de 1879 se funda el Instituto Juárez. Y ahí está de pie, tuvo sus altas y bajas cuando se suspendieron en los tiempos de Manuel Mestre y Egliaza las carreras profesionales,
después en los tiempos de Garrido pasó lo mismo, pero ahí está el Instituto Juárez. Bueno, esa década sería, vamos a procurar estudiarla más a fondo para detallar, pero ahí están algunos de los hechos que en el transcurso de 1869 propiamente, 70 hasta 1879, permitió un gran avance en la sociedad villahermosina. Hay un tema que me han pedido muchas veces que escriba yo sobre él. Esto es las inundaciones en Tabasco. En los últimos años, seguramente todos los que me están oyendo vivieron la inundación de 1999 y después la inundación más fuerte que nos ha pegado en los últimos años de 2007. Y ya desde tiempo atrás, el sabio Rovirosa, nuestro máximo ente científico que ha dado estas tierras, J. Narciso Rovirosa Andrade, explicó que las crecientes más fuertes se daban en Tabasco cada 10, 11 años, en virtud del incremento de las manchas solares. Y bueno, no ha habido una tesis contraria que hayan rebatido a Narciso Rovirosa. José Narciso Rovirosa. ¿Verdad? A J. Narciso o José Narciso Rovirosa. Los estudiosos de este tema acusan a algunos gobernantes de haber permitido la construcción sobre vasos reguladores. Y te dicen que hasta el mismo Parque Tabasco se construyó sobre un vaso regulador, que algunos centros comerciales actuales, en fin. Bueno, yo creo que eso puede tener remedio. Algunas otras cosas, si buscamos hacer una efemérides de Villahermosa, les voy a citar algunas. Pero hay algo muy importante que no quiero dejar de lado. El primer cronista real que tuvo Villahermosa se llamó Marcos Ruiz de la Peña. En 1882, este señor publicó en El Cronista de México, semanario independiente de la Ciudad de México, publicó que San Juan Bautista estaba dividida en la sección centro y 3 barrios, llamados el del norte Santa Cruz, separado del centro por el arroyo del Jícaro, que se trata de rellenar, decía entonces. El del sur de la Concepción o de la Punta, y el del oeste Esquipulas, subdivididos en 2, La Pólvora y los nuevos Mustal y Macayal. Y nos dejó un dato muy interesante. Nos dice que San Juan Bautista, para Max o el amigo que preguntó acerca del centro histórico y demás, San Juan Bautista para ese año 1882 tenía 28 calles, 10 callejones, 4 plazuelas, una plaza principal en Santa Cruz y un mercado formado. Dice, Villahermosa estaba formado por 465 casas de mampostería y teja. De estas, dice, 37 de 2 pisos
y 25 con portales, 528 casas de tejas, 10 de madera y 545 de seto y paja, que hacen un total de 1.548 casas. Gran número de estas, dice, se han construido durante estos últimos años en que la ciudad ha aumentado considerablemente, nos dejó el dato Marcos Ruiz de la Peña. En la historia vamos a encontrar más tarde otro señor que con mucho gusto, con mucho cariño a la ciudad, a Tirsipe Figueroa, se dedicó a hacer esto, a escribir sobre la ciudad y demás. Y después vendrán los cronistas oficiales, Pepe Bulnes, Pedro Luis Hernández Sánchez, Gabriela Gutiérrez Lomasto, Felipa Nedis Sánchez y este servidor de usted. Esa es la historia, y estamos en la actitud de escribir sobre este tema. Los cronistas, ahora sí que digamos, independientes, particulares y los cronistas oficiales. Maestro Genei, dos de sus seguidores hacen unas preguntas relacionadas con, quieren saber cuál es la festividad más antigua que se celebra en Villahermosa, y Gerardo Javier nos pregunta qué familias o apellidos fueron los primeros en llegar a Tabasco durante la colonia o en la colonia. Muy interesante. Primero, me repite esto. José Emiliano nos pregunta, ¿cuál es la festividad más antigua que se celebra en Villahermosa? Bueno, mira, sabrás tú que para fines del siglo XIX, principio del XX, lo que se celebraba aquí era la llegada de Juan de Grijalva. Pero como las acciones revolucionarias de protesta contra la presencia de los españoles se fue olvidando, pero se celebraba inclusive y se festejaba la presencia de Malintzin, doña Marina Malintzin, y la representación consistía en que arribaban al barranco de Villahermosa varios barcos trayendo a un representante de Juan de Grijalva, a una dama representando a doña Marina Malintzin. Y los carnavales siempre se han festejado. Desgraciadamente, como comenté hace un momento, las diferencias sociales, los problemas que provocaba, se ha ido decayendo, sí, honestamente, ¿verdad? Y la otra es... Gerardo Javier nos dice quiénes fueron las primeras familias en llegar a Villahermosa o los primeros apellidos en llegar a Tabasco durante la colonización. Bueno, si tú me haces el honor de revisar las páginas del cronista, tenemos publicado un texto sobre los nombres, sobre los apellidos de Tabasco. Los que realizamos nosotros como oficina del cronista municipal, sí. Y aparte publicamos un texto de los primeros apellidos que llegaron durante la conquista de Gutiérrez Tibón. Tenemos 2 publicaciones. Sí. Entonces, ¿cuáles son los apellidos más comunes, amigos? Se está demostrado que el apellido Hernández es el de mayor número de personas que representan eso. Y si nosotros leemos la historia, te vas a encontrar con que existe el apellido Aguilar. Ese apellido ha estado presente desde la conquista. Bernal Díaz del Castillo. Hay familias que llevan el apellido del Castillo. Si uno busca, lee la historia, y siempre todo el mundo queremos saber aproximadamente cuándo llegaron nuestros familiares acá. Y en el caso de Torruco, me he encontrado que el primer Torruco que me aparece en la historia
anda por 1830, 40. Ya está en el siglo XIX. Otras familias están con mayor presencia desde la colonia. Y vemos la historia. ¿Quiénes fueron los gobernantes, los presidentes municipales? ¿Verdad? El Méndez es un apellido bastante fuerte en Tabasco. Y Gregorio Méndez, pues, representa muchísimo para nosotros. ¿Qué te puedo sugerir? Lee un poco la historia de Tabasco en libros como los de López Reyes, Diógenes López Reyes, y ahí te va dando toda la gente que participa en la vida de Tabasco, y esos son los apellidos, ¿verdad? O tú vas a ¿dónde quieres ir? A Los Ríos, a Zapata, a Balancán. ¿Y qué apellidos te encuentras? Abreu, Ruiz, Jasso, Montuy, ¿verdad? Entonces hay una serie de apellidos que se identifican plenamente con ciertos municipios, ciertas regiones. De esto escribió nada menos que el autor de Tierra Mía. Consíguete un ejemplar de Tierra Mía de Domínguez Gamas, ¿verdad? O Francisco Peralta Burelo retomó el tema y ha escrito sobre esto también. En fin, así están. Otro detalle interesante es revisa el directorio telefónico y ve viendo los municipios por municipio y vas a ver cuáles son los apellidos que más se mencionan, que más aparecen allí. También ligas de internet. ¿Mande? También pueden consultar ligas en internet de los menonitas, la página de Sí, hay una página que hicieron los menonitas con datos de 1930 y eso está disponible en internet. Hay un trabajo muy interesante, muy esforzado y muy bueno de un profesor de apellido Alejandro que vive en Cárdenas, que ha escrito sobre las familias y te lo recomiendo ampliamente. Este amigo profesor, a quien envío un saludo afectuoso y lo felicitamos por su trabajo, queremos agradecer los saludos de Ramón de Jesús Alejandro Hernández, profesor, y ha trabajado muy bien estos temas. Escribió San Marcos del Paraíso y después 3 tomos más y te hace un recuento de las familias, principalmente de Paraíso, Comalcalco, pero después se mete a otros municipios y hace un recorrido muy importante, sin duda, a través del registro civil. Y ahí te vas a encontrar actas de nacimiento. Acuérdate que Benito Juárez establece el registro civil en 1869, si no mal recuerdo. 60. Y el primer libro de un registro civil en Tabasco se encontró en Tacotalpa. Bueno, pues si tienes la curiosidad, depende de qué municipio seas, a ver qué libro
del registro civil de tu pueblo es el más antiguo el que tienen. Tenemos otra pregunta de Vero Hernández, maestro GNI, dice, ¿dónde se pueden encontrar los mapas más antiguos de la ciudad y del estado? Sin duda en la mapoteca de la Biblioteca Pino Suárez. Y en el Centro Documental del Agua que tiene la universidad. Claro, ahora existe un Centro Documental del Agua, me asesora aquí la licenciada Flor Aguilar, ¿verdad? En el cual no tendrás, que está ahí donde estuvo antes la División de Sociales y Humanidades. Ahí puedes buscar y vas a encontrar sin duda mapas antiquísimos. Tenemos también infinidad de saludos, entre ellos el de Juan de Jesús y su hijo, el periodista. Tenemos saludos de su doctor Perfino, amigos, familiares. No sé si gusta usted enviarles un mensaje para ir cerrando nuestra conferencia, nuestra primera Bueno, pues conferencia. el mensaje es gracias por estar con nosotros y tengan la certeza de que estamos haciendo un esfuerzo serio por llevarles a ustedes cosas interesantes. Me voy a tomar otros minutos, espero que ustedes aguanten, o si están fastidiados, ya les parece demasiado, pues díganlo ahí en algún mensaje como lo han estado haciendo con otros asuntos. Por ejemplo, saber que en junio de 1890 se firma un contrato para iluminar la ciudad. Y el servicio se inaugura el 29 de octubre de ese año, la energía eléctrica. Y aprovecho aquí la famosa Comisión Federal de Electricidad, con la que tantas broncas han habido. Y el día de hoy escuché noticias acerca de las broncas, la inconformidad por el cobro del servicio. Llegó a Villahermosa en 1945. Y sabrán ustedes que se estableció allí justamente donde ahora están las oficinas principales, en Pedro C. Colorado y Allende. Esa es otra historia interesante que se podría trabajar. Pero aquí hay otras cosas bonitas para Villahermosa. En 1894 se inaugura el Teatro Merino. Algo que fue para la ciudad muy interesante. Se trajeron obras de teatro de primer orden, empresarios españoles estuvieron ahí, y ese Teatro Merino, sus instalaciones sirvieron para eventos políticos en Villahermosa, nuestra ciudad. Y discúlpenme la propaganda, pero ahí está, hay varias fotografías del Teatro Merino, de sus salones donde se hacían las reuniones políticas. Y hay cosas como estas que vale la pena señalar. El 1 de enero de 1895 toma posesión del gobierno del estado Abraham Vandala. Y de acuerdo con la costumbre de esos días porfiriana, se mantuvo en el poder 4 cuatrienios, que antes el periodo de los gobernadores era de 4 años. Y ahí estuvo Vandala desde 1895 hasta 1910. Tuvo la sensibilidad, él o don Porfirio, de quitarlo, de no reelegirse más. Pero Abraham Vandala deja algo histórico que no se le puede olvidar. La deuda del gobierno del estado que encontró Abraham Vandala fue de
más de 50,000 pesos. Y cuando deja el gobierno 16 años después, ahora sí que siguió una política de austeridad, pero a pesar de esa austeridad, inauguró muchísimas obras, hizo muchas obras, fortaleció la educación y la deuda quedó solo en el 7.5% de lo que encontró él. En esos años ya se construye el Palacio de Gobierno. En 1895 justamente, el gobernador que inicia un cuatrienio en el Palacio de Gobierno fue Abraham Vandala. Y ya para 1898 se inaugura el servicio telefónico, la central telefónica. Ya en 1900 se empiezan a construir el ferrocarril urbano, que ya hablaba yo de eso, que daba servicio a las personas hacia Tasta, hacia Tamulté, hacia Tierra Colorada, ¿verdad? Ferrocarril de mulitas. Ya comenté también hace un momento, bueno, desde 1800 ya 30 y tantos empezaron a construir escuelas, ya hablé del Instituto Juárez, se construyeron hospitales para la mujer, para secciones de tuberculosos y otras cosas. Y hay cuestiones de la historia que te hacen reír. En algún momento escribo yo aquí, una verdadera invasión francesa. ¿Y cuál fue esa invasión francesa? Pues una serie de damas de la vida pública que llegaron a Villahermosa en montón y se establecieron en la calle Zaragoza. Ahí estaban y tuvieron que controlarlas, ¿verdad? Pero pues obviamente en aquel tiempo a las damas que se dedicaban a la vida pública, como le llaman, tenían que respetar horarios que les permitían andar en las calles de la ciudad. Cuidado que se presentara a un evento del teatro o un restaurante, ¿verdad? Que habían poquísimos, pero tenían mucho control. Pero a eso hay que agregarle que en 1904 el gobernador Vandala abre la escuela normal para profesoras de instrucción primaria superior, porque recordarán ustedes que había 2 niveles en la primaria. Instrucción primaria elemental, que era de 1 al 4, del primero al 4 año. Y el otro, que era ya primaria superior, que era 5º y 6º año. Uno se encuentra, sí se encuentra seguramente todavía, personas mayores que solo estudiaron hasta 4º año. Cuando mi padre me decía a mí que había estudiado solo hasta 4º año, pues a veces yo no entendía por qué nomás hasta 4º año. Pero la realidad es que no había más. Eran primaria elemental hasta que se fue llevando la primaria superior a todos los municipios y fundando escuelas de ese nivel. Vale la pena también recordar que en 1908, en octubre de 1908, llega a Tabasco el 4º obispo de Tabasco, el doctor Leonardo Castellanos.
al que le llamaron el Santo Leonardo. ¿Por qué? Los intelectuales de esa época, gente como Trinidad Malpica, José María Bastar Sazo y algunos otros, reconocen que el mejor obispo que había llegado a Tabasco hasta esos días se llamó Leonardo Castellano y muere sirviendo a los enfermos durante una epidemia, ¿no? Y cuyos restos se los lleva Francisco J. Múgica cuando termina el gobierno, su gobierno en septiembre de 1900. Múgica fue gobernador de 1900, septiembre del 15 a septiembre del 16. Cuando Múgica deja el gobierno de Tabasco y se va para ser diputado al Congreso Constituyente 16 y 17, ordena que se lleven los restos del obispo Leonardo Castellano que estaban en el Panteón Central y se los lleva porque, entre otras cosas, de ser su paisano de Michoacán, había sido su maestro. ¿Verdad? Esos detalles, compañero. Tenemos preguntas del público, maestro Janey. Vero Hernández nos pregunta cómo se llama el libro que está consultando y dónde puede encontrarlo. Julio Hernández nos pregunta también si hay ¿cuál es el edificio más antiguo no remodelado de Villahermosa? Si yo le repito, no remodelado. Quiero decirle que esta pregunta se resolvería en las oficinas del INA, que allí ellos hicieron un catálogo. Un catálogo es la palabra correcta de las casas y edificios de todo el estado. El INA, pero hasta ahorita en mi registro es la Casa de los Azulejos, un edificio que se terminó de construir en 1915. Y una serie de casas que están sobre la avenida Sáenz, que era una calle donde vivían las familias más acomodadas, con más recursos, aquí, de Villahermosa. ¿Algo más? Pues no sé si ustedes aguantan, les sigo, si no, ahí la dejo. Pero bueno, voy a cerrar con algo que vale la pena para mi gusto. Tengo aquí, pues, en este trabajo registrado cuando se inauguró el Parque de la Paz, cuando se inauguró el Parque de la Independencia, conocido como Parque Hidalgo. Todo esto fueron obras de Vandala, 1910. El Parque Juárez, ahí está casi igual que cuando se inauguró en 1904. Se le puso la estatua a don Benito Juárez en 1906. Por ejemplo, en 1904 se inauguró el Parque Juárez y en el monumento que se hizo pusieron un busto de don Benito Juárez. En 1906, que colocan la estatua que está ahí de 3 metros enorme, quitan el busto y colocan esa estatua. El busto que estaba ahí lo llevan al Instituto Juárez y ahí está en el Instituto Juárez todavía. Curiosamente, eso tiene su historia. Algo que también vale la pena. Se ha hablado mucho de la actual Plaza de Toros, que si sirve, que si resiste o no. Quiero decirles que en estos años de 1900, principios del siglo XX, en Villahermosa había una gran afición por los toros. Llegaron a ver hasta 4 plazas, claro, plazas móviles, plazas improvisadas, que llegaban, las instalaban la corrida de la temporada y pues ya levantaban. Pero la afición era enorme. Entre esas hay algunas anécdotas como la del famoso faquir. Llegó un faquir a Villahermosa
y en una corrida de toros, antes de comenzar esta, pidió a los aficionados que lo enterraran ahí en el centro de la plaza. Claro, advirtiendo que si llovía o si había truenos, lo sacaron. Pues resulta que el faquir de apellido Torre o de la Torre, cuya tumba está en el Panteón Central, ahí va, entierran al faquir y se pone aquello de ole, ole, ole. Feliz la gente, la corrida estaba muy buena. Empieza la lluvia, los truenos y nadie se acordó del faquir. Una cosa chusca que representa una muerte, pero que desgraciadamente cuando se acordaron fueron a sacar al faquir y estaba cocido. Se coció su cuerpo por los rayos que atrajo sin duda el coso taurino. Y ahí está en el Panteón Central la tumba del famoso faquir, entre otras cosas. ¿Qué gobernantes han hecho obras importantes en Villahermosa? O les relato cosas como esta. La mujer en Tabasco empieza a participar, a ser considerada a partir del triunfo de la revolución constitucionalista, vamos a decirle, o contra Huerta en 1914. Y la primera mujer que sube a una tribuna a dar un discurso se llamó Angélica Montiel. Entre la familia Montiel pudiera haber alguien que la recuerde o una foto que se les agradecería yo. El domicilio del cronista está en la Casa Mora, ahí en el Sicón, para tener y saber cómo era Angélica Montiel, de las primeras mujeres, y ella habló en nombre de la Escuela Normal para Profesoras. Decía yo que entre las grandes obras que se han hecho para la ciudad está sin duda la que más se recuerda y representa, la obra de Carlos Madrazo. Carlos Madrazo no solo dejó una serie de fuentes que ahí están hasta la fecha, sino que hizo pues la ciudad deportiva que la inició años antes Francisco Trujillo, que fue gobernador de 1939 a 1942. Francisco Trujillo inicia ahí la construcción de algunas pequeñas instalaciones y le llamó de unidad nacional, porque era el lema del presidente Manuel Ávila Camacho. Con la cosa de la Segunda Guerra Mundial y que México se vio obligado a intervenir o a participar, acuérdense ustedes, con el batallón 201, allí dijo que la unidad nacional era lo más importante. En cada periodo, los lemas de cada gobierno. Pues bueno, allí comienza Francisco Trujillo con la Unidad Nacional Deportiva, la Deportiva Unidad Nacional. Más tarde llega de gobernador el licenciado Manuel Bartlett Bautista, que solo duró 3 años, pero en 1954 deja inaugurado el estadio de béisbol, que ahora le llaman Ricardito, pero Ricardo Castro Flores. Se llamó un pelotero excepcional tabasqueño que jugó en las ligas aquí de Villahermosa desde 1926 aproximadamente. Y allí Manuel Bartlett Bautista inaugura el estadio Ricardo Castro Flores. Cuando llega Carlos Madrazo, tiran ese estadio y hacen el actual el 27 de febrero
y todo lo que es la ciudad deportiva. Hay una obra muy interesante que es el periférico Carlos Pellicer, que lo construye, de hecho, desde lo que es ahorita el Paseo Tabasco, la glorieta Carlos Madrazo, hasta Ruiz Cortines, que después lo continuó Roberto Madrazo durante su periodo gubernamental. Pero ese periférico que después fue arreglado, mejorado por Manuel Andrade, esas obras hay que tenerlas presentes. Gente como Noé de la Flor Casanova inaugura la Biblioteca Martí, ahora de la UJAL. Y bueno, Francisco J. Santamaría construye lo que se conoce como Paseo Tabasco hasta lo que es 27 de febrero. Y de 27 de febrero al río ya es obra de Carlos Madrazo. Leandro Rovirosa Guade reconstruye Villahermosa, le han llamado el cirujano de la ciudad. Endereza 27 de febrero, algunas otras calles, construye Tabasco 2000, el SICOM propiamente es obra de Leandro Rovirosa, aunque después ahí está la biblioteca José María Pino Suárez, que la construye González Pedrero. Y podemos decir que el actual presidente, Evaristo Hernández, que lleva ya 2 periodos con le ha puesto mucho empeño, muchas ganas a la cuestión del agua potable, los servicios básicos de la ciudad. Mejoramiento de calles, mejoramiento de las calles. Sí, cuidar la pavimentación. Y ahí ha estado Evaristo luchando. Lo único que se le ha olvidado al señor presidente es la oficina del cronista, que la tiene muy fregada. A ver si le puede mejorar un poquito, o un bastante. Un abrazo, un saludo para todos y seguiremos trabajando, compañeros. La persona que preguntó cómo se llama la obra que estoy consultando aquí o en la que me estoy basando, se llama Tabasco más agua que tierra. Es un trabajo coordinado por Carlos Martínez Assad. Y tiene trabajos no solo mío, sino es un trabajo de Enrique Candudas, Lorenzo Ochoa, Carlos Ruiz Abreu, Samuel Rico Medina, Arturo Filigrana Rosique, Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, Raimundo Vázquez Soberano, Carlos Martínez Assad mismo, María Trinidad Torres Vera, su servidor, y esos son los autores de este libro. Tabasco más agua que tierra. Muchas gracias y seguimos al sol. Hora y cuarto.